¿Cómo definir cuál es la condición actual de los reos? ¿Cómo lo haría? Bueno, yo creería que actualmente el sistema penitenciario y particularmente los privados de libertad están pasando una crisis profunda y particularmente relacionado con el hacinamiento. Las prisiones en este momento están colapsadas totalmente. Hay que recordar que aproximadamente hay entre 350 a 400 de sobrepoblación privada de libertad, que eso ya no es sobrepoblación, sino que ya es hacinamiento. Estamos hablando son 5 privados de libertad para un espacio carcelario. Estamos hablando que las personas regularmente deberían de tener su propio espacio para dormir, para alimentarse, para dirigirse, y eso no existe. Hay 5 reclusos para cada uno de los espacios que están disponibles dentro del sistema penitenciario. Eso implica un hacinamiento y esto nos va a generar una serie de hechos violentos, amotinamientos, conflictividad permanente, corrupción, extorsión, falta de control. Creo que hay muchas cosas relacionadas a este tema del hacinamiento y el gran problema es que no veo voluntad política para que esto cambie. Este problema debe de tomarse en consideración y debe de ser un punto importantísimo para la misma seguridad nacional del país, porque desde las prisiones muchas veces se generan extorsiones que van afectando a aquel ciudadano común que todos los días se esfuerza, va a trabajar, y no solo eso, las mismas estructuras que están adentro, existe una coordinación permanente con las estructuras criminales de afuera. Se puede imaginar entonces más la falta de control que tiene el mismo sistema penitenciario por diferentes razones, entre ellos falta de personal idóneo para controlar las prisiones, no hay recurso humano suficiente, un presupuesto en crisis totalmente. Totalmente. Hay una infraestructura deficiente imagínense, de los años 60, 70, fueron las últimas prisiones que se construyeron como tales. Bueno, eso eran las granjas penales. Ahora se construyeron 2 nada más, más o menos en el año 2008-2010, pero prisiones que solo fueron remodeladas. Y las otras 2 que de una manera se acomodaron o se volvieron prisiones a cargo del sistema penitenciario, pero que están adentro de cuarteles militares. Vamos a ver. Hablamos de un hacinamiento y el hacinamiento es producto de la falta de infraestructura, lo que usted está señalando. Ajá. Pero terrenos no le faltan al Estado. ¿Qué es? ¿Falta de voluntad política o mafias a lo interior de las clicas criminales que quieren estar cerca de los centros urbanos? Porque veamos propuestas como una cárcel alejada de los centros urbanos. Es posible. Hablamos de que se necesitan reclusorios de alta seguridad. Y uno pues aprende viendo televisión bastante, pero yo veo las cárceles, por ejemplo, esa famosa serie de televisión que se llamaba Prison Break. Allá aparecían unos edificios de 8 pisos automatizados donde los reos sí realmente la tenían que ver a cuadritos. Y vemos situaciones diferentes en cuanto a la permanencia de los reos en un centro reclusorio. Ahí los presos están realmente presos. Hábleme de la infraestructura para ir desglosando los temas. Quedamos pendientes, ahorita vamos a agarrar infraestructura y luego quiero que empecemos a hablar un poquito acerca del personal, que tengo algunos comentarios que hacerle. Okay. Infraestructura. Yo recuerdo que durante su periodo usted planteó por ejemplo, la implementación de segundos o terceros niveles en algunos centros. ¿Qué pasó con eso? Bueno, vamos a empezar. Se clavaron en la plata. Bueno, vamos a empezar porque toda la infraestructura del sistema penitenciario es a partir de 1963. 1963. Yo me recuerdo acá donde estaba el CHN, estaba la penitenciaría. La penitenciaría central. Bueno, a partir de ese momento, de 63 a 73, se construye una serie de centros penales. Cartel, Pavón.
Lo que pasa es que hay que dividirlo en dos, de tipo preventivo y de tipo de condena. Ajá. Entonces, en estos casos, por ejemplo, el caso ¿Cuál de es la diferencia? el modelo que se construyó en aquel momento, tomando en consideración la teoría de la defensa social, del que lo plantea Enrico Ferri principalmente, y la reacción social también, que hay otro contexto ahí. Entonces se generan ese tipo de prisiones, pero con de índole semiabierta. ¿Por qué? Porque precisamente la tendencia era a la rehabilitación y ya no específicamente a lo que se venía trabajando con anterioridad de una manera explotadora y de una manera casi, podríamos decir, feudal en todo caso. Y esta situación inquisitoria en su momento cambia a un nuevo modelo y por eso se le llama precisamente granjas de rehabilitación. Ya, y es aquí precisamente donde inicia el modelo penitenciario de Guatemala. Y particularmente en el cumplimiento de condena. Luego se hicieron algunos preventivos, tal y como su nombre lo dice, están en situación de privados de libertad de manera preventiva. No han sido condenados, no han sido ejecutoriados, por lo tanto, ellos deben de generarse dentro de ciertas y particulares condiciones. Bajo ese esquema, entonces, estamos hablando de que se da todo un proceso de cambio. De hecho, en su momento, Guatemala fue un ejemplo para Latinoamérica en relación al tema penitenciario. Pero posteriormente, las condiciones fueron agravando y hasta que llega directamente el año 2006, donde se llega a un 100%. Pero vamos a ver, las condiciones fueron agravando porque la violencia incrementó y se empezó a sobrepoblar la... Yo creo que hay varios factores, principalmente no solo la criminalidad se aumentó y con otro tipo de perfiles, no son los perfiles criminales de aquel entonces a los de ahora, sino que más aún todavía las leyes también empezaron a cambiar y a hacer una serie de reformas. Y entonces se inicia hasta cierto punto un abuso de la prisión preventiva. Y es aquí precisamente donde no solo la criminalidad afuera se encontraba en su máxima expresión, sino que también se abusa de la prisión preventiva. Esto empezó a ocasionar sobrepoblación. En el año 2006, cabal, se llega al 100% se topó completamente el sistema penitenciario, que tiene una capacidad de 6.809 espacios. Para que vivan dignamente. Dignamente, y es la cantidad que debería de tener el sistema penitenciario tal y como lo conocemos. Y actualmente estamos en... Y ahorita estamos hablando de 25.129 reclusos. Estamos hablando de un 400%. Estamos entre 350 a 400% de sobrepoblación. Más de sobrepoblación. Y que no están siendo... Y ese sí es saneamiento. Por lo tanto, no hay condiciones para la rehabilitación, no hay condiciones para el cuidado y no hay personal que pueda cubrir las necesidades de esta gente. Lo que sucede es que la misma ley del régimen penitenciario que fue aprobada en el 2006 y que debería ser puesto en práctica al 100% en 10 años, o sea, en el año 2017 ya debería estar totalmente potencializada e instalada todo lo que dice la ley del régimen penitenciario 33-2006. Sin embargo, eso no se ha cumplido por diferentes razones. Y esa razón principal no solo va encaminada a la falta de presupuesto, a la falta de recurso humano, la falta de infraestructura y más aún que el mismo personal que llega ahí no es el idóneo. Muchas veces llegan sin ni siquiera vocación penitenciaria. Bueno, vamos a tocar ese tema del personal. Como yo le hice llegar algunas imágenes, algunos comentarios, porque este tema surge de las sugerencias que ustedes, amigos televidentes, están enviando. Por eso hemos puesto ahora en pantalla el teléfono 5768-5128 para que ustedes vayan sugiriendo temas, porque la coyuntura nacional está muy comentada en todos los noticieros, en todas las franjas de noticias y de análisis. Queremos que usted, amigo televidente, si tiene alguna duda o si tiene algún tema que quiera ser tratado, nos escriba por un mensaje del WhatsApp al 5768-5128 para poder incluir sus temas. Y de aquí
y yo le hice llegar a usted, licenciado, un comentario de un guardia de seguridad que decía, quejándose, licenciado Shaw, fíjese que el sistema penitenciario no vela por los intereses de los guardias. Tenemos turnos sobrecargados, el salario no alcanza, las condiciones para pernoctar son inadecuadas, el equipo no es suficiente y no hay seguridad para las personas que tienen. ¿Qué decir de preparación reactiva en momentos de amotinamiento? Usted sabe, licenciado, que un guardia penitenciario debe estar doblemente entrenado, porque si sobre reacciona, el que se queda preso es él. O sea, si él viene, se amotinan los reos con intenciones de matarlo, pero él se defiende y lastima a uno, le caen los derechos humanos y el que se queda preso es él. Hábleme de las condiciones del guardia penitenciario. ¿Qué hacemos para que el guardia penitenciario tenga condiciones dignas y que además eso se traduzca en una vida de honestidad y rectitud? Mire, uno de los grandes problemas en el caso del personal penitenciario, y se lo dije anteriormente, en muchas ocasiones falta la vocación penitenciaria. Y entonces aquí hay un problema dentro de la misma selección de la Escuela de Estudios Penitenciarios. En muchas ocasiones no se escoge a la persona idónea, sino que verdaderamente llega por algún grado de necesidad o por encontrar un empleo seguro. Y algunos hasta han llegado a incorporarse al sistema penitenciario, pero con el afán de tener una relación con estructuras criminales que están purgando una condena. Ahora, no estoy diciendo todos, estoy diciendo más o menos la generalidad de lo que ha sucedido en el sistema penitenciario. Entonces, ¿qué pasa con el guardia penitenciario? Ellos trabajan 8x8 normalmente, y entonces los 8 días en los cuales ellos están de descanso, pues se dedican a otras actividades. Algunos casos hasta se han encontrado manejando un vehículo que posiblemente pertenezca a algún tipo de una estructura criminal o un narcotraficante. No estoy diciendo todos. Y aparte de eso, en los 8 días que le corresponde estar adentro, mantienen y tienen todavía esa relación. Ahora bien, eso no estoy hablando de una manera generalizada, sino con casos concretos. El guardia penitenciario actualmente en muchas ocasiones no se le dignifica. No se le dignifica en relación a su propia carrera. Ya aparte que no existe carrera penitenciaria, pero por lo menos, al menos se le debería dignificar no solo con un salario, con un buen equipamiento, con una buena, con unas mejores oportunidades de obtener algún tipo de incentivos. No hay, me decía este guardia penitenciario que no hay formación académica, que topan y se quedan de guardias, no hay formación, no hay opciones de subir dentro de la misma guardia penitenciaria, que se ha convertido en una especie de organización cerrada donde el guardia es desechable. Que me comentaban esto, y yo lo sé, porque lo he visto no solo en los guardias penitenciarios, sino que en la Policía Nacional Civil, por ejemplo, dice, esperan que nosotros podamos responder a un ataque, pero nunca hacemos polígono, no hay un reentrenamiento, no hay formación, no hay recreación. Está totalmente descuidado el personal. Es lo que me refería. Cuando no existen incentivos, entonces cualquier recurso humano que no tiene esos incentivos, no solo únicamente salariales, es vulnerable a la corrupción. Por supuesto. Entonces ellos inmediatamente se van agenciando de otras opciones y entra la corrupción. Y lo peor es que se empiezan a generar ciertos círculos con suficiente, llamémosle, fuerza, una estructura muy bien organizada al interior, y muchas veces estos casi existe un contubernio entre el mismo privado de libertad, el guardia penitenciario y alguna otra estructura que está mafiosa que está afuera. Entonces, aquí hay un problema precisamente porque no se le dignifica, porque no se le da todos los recursos, porque no se le da un incentivo, no se le da capacitaciones permanentes y periódicas, sino que únicamente ellos se entrenan en los 6 meses que están en la Escuela de Estudios Penitenciarios preparándose, después de ellos a su suerte.
Y eso se debe precisamente a que todos aquellos componentes de la formación se olvidaron o se dejaron guardados o no sé qué se hicieron. Porque recuerdo con claridad durante mi gestión, estamos hablando 31 de julio de 2008 hasta el 24 de enero del 2012, se trabajó bastante en varios campos, principalmente 5 objetivos que teníamos. Primero, dignificar la carrera penitenciaria, erradicar la corrupción, que era uno de los objetivos fundamentales. Otro aspecto era fortalecer la infraestructura. Un cuarto elemento era precisamente crear programas de rehabilitación para los privados de libertad. Y un quinto elemento era eficientar la administración. Cada centavo que tenía que entrar, teníamos que ser transparente y rendir cuentas. Bajo ese esquema se logró bastante. No puedo decirle que se haya solucionado todos los problemas del sistema penitenciario, porque es mucho. Para solucionar el sistema penitenciario, en aquel momento se requerían 8 años. Ahora consideraría yo que se requerían 12 años continuos y sin estar cambiando constantemente a personal, tanto en la dirección general como en los cuadros medios, para que realmente vaya avanzando. Para tener continuidad. Fíjese que ahí es donde veo yo. Yo recuerdo en esa época, cuando usted fue director, yo lo visité. En ese tiempo yo trabajaba para la revista Ike. Hicimos una bonita entrevista. Y es que, debo decirlo, y aquí agradezco públicamente, usted nos permitió, con la Asociación Nacional de Constituyentes, visitar todas las cárceles. Y yo personalmente visité todas las cárceles del país. Es correcto. Por cortesía, aquí no fue con el apoyo del sistema penitenciario que dirigía el licenciado Edith Morales, y dimos seminarios sobre derecho constitucional y sobre la Constitución Política de la República, de la cual pues yo fui parte de la redacción, y fuimos a todos los centros penitenciarios, así que puedo decir lo que yo vi. Y me llamó la atención que habían centros de detención que estaban mucho más organizados, no solo por la proactividad del encargado, sino por la calidad de los reos. Recuerdo muy bien el tema de Cantel, la granja, pues, muy organizados, tenían colegio, tenían escuela nocturna, tenían universidad, tenían cooperativas, una cosa muy bien organizada. Muy bien organizaditos. Sin embargo, uno iba al Boquerón y eso era ganar de llorar. Uno se iba, por ejemplo, a Puerto Barrios y eso era un hacinamiento. Mazatenango, nada que ver. Por ejemplo, el preventivo de la zona 18, complicado. Pavón se organizaba, pero en ese tiempo era cuando recién acababa de pasar el tema de la operación Pavo Real. Entonces todavía había mucha confusión, pero organizados. Pero les puedo decir que mucho de lo que se logra en las cárceles es la capacidad de gestión.